Pues si yo le hago una pregunta, bueno, dígame las 12 tribus, por lo menos empezando a conocer el orden. Rubén, Shimeón. Es que nosotros queremos saber, pero nos falta mucho aprender. Como un ejemplo, bueno, ¿cuáles son los hijos de Jacob? O por lo menos, ¿cuáles son los hijos de Lía? Los hijos de Raquel, los hijos de Bilá, los hijos de Silva. Ok, muy importante. ¿Cuáles son los hijos de Lía? Pues Rubén, Shimeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Ok? Que ahí hay un orden. Uno, 2, 3, 4, 5. Y Zabulón. Igualmente Zabulón nació con su hermano, con su hermana Dina. ¿Ok? Los hijos de Rachel. Rachel micramente Benjamín, José y Benjamín. Los hijos de Silva y Lía. Pues Dan, Neptalí, Asher y Gad. Eso es importante para ir entendiendo. Entonces somos hijos. Usted tiene que entender, bueno, el padre, nada más empezando ahí. Bueno, los hijos de Lía, sabemos que Lía era la mayor, pero Jacob estaba enamorado de la menor. Entonces, él estaba enamorado de la menor y le dieron a la mayor. Entonces, el por qué. Eso es muy importante, el por qué. El por qué le dieron a la mayor cuando él estaba enamorado de la menor. Después entender que cada una de ellas tenía una esclava, porque usted posiblemente pueda ser hijo de la menor o de la mayor, o una o un hijo de las tribus de las esclavas, de las que son esclavas. ¿Ok? Cuando usted va entendiendo esto, bueno, ¿por qué Rubén nació de Lía? ¿Y por qué José nació de Raquel? Eso es como hacer, no sé si usted ha visto cuando hacen la escena del crimen, llegan y colocan, bueno, el por dónde se movió, bueno, una escena de crimen no. O cuando usted va a construir algo, bueno, mi terreno es esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y lo otro. Entonces, hacer como una buena investigación. Personalmente, pues me gusta hacer las cosas así. Entonces, a mí, ¿cómo se me reveló tribu? Pues el padre, no, es que fue curioso, porque desde niño siempre me ha gustado la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, y a través también hasta de un sueño que el padre me permitió tener, me dio por estudiar las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y me puse hasta a escribir hasta una novela. Y el padre, como que por ahí no es. Lo que lo quiero llevar a entender es que usted vaya estudiando las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, sol, luna y estrellas. Y ya el padre me empezó a llevar a su lúa. Y dije, claro, para poder entender las fiestas tengo que entender el calendario. Y empecé en todo ese rumiar hasta que buscando la palabra entendidos o tiempos me llevó a tribu de Isaacar. Y cuando vi dije, esta es. Y la acepté. Y cuando acepté mi herencia, el padre me capacitó de mi herencia. Es decir, cuando yo acepté mi herencia, mi padre me pasó mi herencia. Es decir, soy heredero de la tribu de Isaacar y me pasó pues mi herencia. En el sentido, esta es tu herencia, ya queda en ti si la gastas con las rameras. Eso es muy importante porque usted y yo no podemos. Acuérdese que el hijo pródigo le dijo, dame mi herencia. Y usted y yo le vamos al padre. Présteme atención a esto también. ¿Por qué el padre no entrega tribus? Porque conoce su fin. Posiblemente usted diga, padre, dame mi herencia. Ok, pero no es el tiempo, porque te la vas a ir a gastar con las rameras. Ay, eso es lo peor, que llegue una persona de las tribus y coja el hermoso conocimiento que el padre se lo ha dado y lo gaste con las religiones rameras. Porque una religión ramera lo va a despojar al punto que lo lleva a comer de los cerdos. Entonces es muy importante entenderlo. El por qué el padre a veces no da herencia, porque él ya sabe, te la vas a ir a gastar con la ramera. Pero yo se la doy, porque usted la está pidiendo. Entonces hay que saber pedir, porque ¿para qué queremos saber? Porque es que recibir herencia, a ver que somos parte del pueblo para entrar en los pactos y ser,
Es decir, acuérdese que el Mashiach, él es la sangre del Brit Harachá y nos unificamos a él para ser pueblo de Israel. Ustedes que eran extranjeros serán parte del pueblo a través de lo que es la sangre del Mesías y partícipe de los pactos dados a los padres, ¿ok? Los 22 patriarcas y todo lo que es Torah. Pero ya comprendiendo eso, ok, padre, ya conozco Lua, conozco Modín, conozco Torah. ¿Y para qué más me diste herencia? Ah, pues ¿por qué? Pues muy claramente es para que levantes tu estandarte y te des a conocer Torah, profetas escritos a las naciones de la tierra a través de tu herencia. Para que los traigas, para que muy claramente cuando estés pregonando a través de lo que es tu herencia, los extranjeros tomarán herencia en una de las tribus. Eso es muy importante. Por eso yo levanto el estandarte como tribu de Isaacar entendidos en los tiempos. Y si la palabra que estoy pregonando le está llegando a alguien y está diciendo me siento identificado, pues tome herencia. Sencillamente. Si el Padre lo está confirmando, muchas cosas así. Por eso pregonamos para que formemos hijos. ¿Hijos de qué? De la herencia que el Padre nos entregó. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, ¿cómo entender? Palabra es sumergirse en las aguas, Torah, profetas escritos. Mucha gente quiere saber, pero las escrituras dicen, meditarás en este libro de la Torah, John y Laila. John y Laila. Para que seas como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Entonces, en nuestro tiempo determinado hay un fruto y el fruto nos va revelando muchas cosas más. Acuérdense que el árbol de la vida da 12 frutos por los 12 meses del año. Entonces, 12 frutos por los 12 meses del año. 12 herencias. 12 herencias. Las hojas serían como para sanidad para las naciones, porque las naciones entenderían la luz y tomarían herencia en medio del pueblo. Entonces, meditar. Si no estudiamos, ¿cómo vamos a comprender? Nada más en ese pequeño ejemplo. Bueno, ¿de dónde salen los hijos de Jacob? Pues sabemos, la menor y la mayor. Se enamoró de la menor, le dieron a la mayor. Entonces hay que entender los hijos de la mayor y los hijos de la menor y los hijos de las concubinas o de las esclavas. Porque posiblemente usted sea igualmente conocer el nombre. Todo eso es como creo que lo básico. Y entender los nombres de las tribus. Entender, un ejemplo, mi tribu, Isaacar. Yo soy el quinto hijo de mi madre Lía, pero soy el noveno hijo de mi padre Jacob. Y ahí tengo dos esencias muy importantes. Revelo de los tiempos a mis amados que son hermanos, a los amados. Entonces, la revelación de los tiempos, de los amados. 14 David, amados. ¿Ok? Entonces soy hijo de, igualmente Jacob no fue primogénito, pero Yahweh amó más a Jacob que a Saúl. Entonces también eso es importante entenderlo. Y el Padre te va viendo porque es que está rumiando y Él está analizando las intenciones de nosotros. ¿Por qué queremos recibir tribu? Porque usted puede ir, Padre, dame herencia. Él se la da. Pero si usted va a gastarla con rameras, después va a terminar donde los cerdos y después querer ser un jornalero. Yahushua Hamashia, él dijo, está la sangre del Brit Harachá que será derramada por la casa de Yahudá y por la casa de Israel. ¿Ok? ¿Cuándo murió el Mashiach? En el día 14 del primer mes. Él en la estaca unificó las dos casas. Por lo menos hay que comprender algo. Ya estamos entendiendo que somos ovejas perdidas. Algunos de la casa de Yahudá, otros de la casa de Israel. ¿Ok? Perdimos nuestra herencia y nos estamos encontrando con él como ovejas perdidas. He venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos un buen pechá y entramos por la puerta, es uno de los momentos donde el Padre nos revela. Es uno de los momentos que estudiamos. El Padre nos revela nuestra herencia. ¿Ok? Porque es que acuérdense que Yahweh le dijo a los hijos de Israel, tomarán un cordero en el día 10. Esto también es muy importante. El cordero, como mínimo, usted tiene que estudiarlo un año. Porque dice, le dirás a los hijos de Israel,
que tomen un cordero de un año. Por lo menos usted debe estudiar al cordero un año para reconocer su sangre, para ser unificado en él. ¿Ok? Y está diciendo, dile a los hijos de Israel. Entonces eso también es muy importante entenderlo. Hay que ser hijo de Israel, ya está entendiendo que es hijo de Israel, tiene que coger el cordero, por lo menos estudiarlo un año. Así lo hice yo, fue de gran verajal, estoy dando como algunos ejemplos. Y poder reconocer la sangre perpetua y sentir que se unificó a él. ¿Ok? Y en el día y saber que se convierte en un primogénito, en el sentido que todo primogénito él lo toma. Hay quien hacer de las aguas del Rúa para revelar el reino. Hay quien hacer de nuevo, donde claramente uno muere en el Machía, es sepultado en el Machía para resucitar juntamente con el Machía y se nos abre el entendimiento. Y se abre el entendimiento para entender Torah, profetas escritos. Entonces, no puedo decir que lo que me sucedió a mí le vaya a suceder a todos, pero sí les recomiendo algo, estudiar. Las escrituras dicen, deleítate en Yahweh y él concederá la petición de su corazón. Entonces, que las escrituras sean un deleite. Deleítese, mi amado. Sea como un niño preguntando. Él es un Elohim que aún habla. Clama a mí, yo te responderé. Solamente que tenemos que callar las voces de la carne, las voces de muchas cosas. Por eso dice, cerrada la puerta. Tú cuando entres en tu aposento, cierra la puerta, las puertas de los oídos, las puertas de los ojos, el de los sentidos, cierra la puerta. Muy importante, hay que entender los sentidos de nuestro Neshama, de nuestro Rúa. Porque usted puede estar dentro de un cuarto y su mente afuera del aposento. Muy importante. O usted puede estar en un cuarto y sus oídos atentos a la bulla externa. Entonces nos falta mucho meditar, por eso dice, meditarás de día y de noche. Acuérdese que una cosa es leer, otra cosa es comprender, otra cosa es meditar. Entonces usted lee, comprende y medita. Como digamos un ejemplo. ¿Cómo qué? Usted lee en la parte física, eh, leer, comprender y meditar. Bueno, acerca del árbol. Meditarás de día y noche, serás como un árbol. Bueno, ¿por qué el Padre? Estoy leyendo un árbol, estoy leyendo un árbol. Ahorita tengo que comprender por qué un árbol y meditar el por qué, en el sentido bueno. Serás como un árbol. Bueno, un árbol que tiene raíces, tallo, hojas y ramas y fruto. Pero ¿por qué el Padre me está comparando un árbol? Ah, los árboles tienen un proceso, reflexionar, comprender, meditar. Ah, tienen un proceso. Son plantados en tierra y micramente la semilla tiene que morir y dar fruto hacia abajo y después hacia arriba y pasar un proceso. Ah, el Padre me está llevando. Entonces usted lee, después comprende y medita. Padre, ¿por qué me estás llevando aquí? ¿Qué quieres que comprenda? ¿Por qué me llevaste a leer? Entonces, no podemos hacer como dice las escrituras, las vanas palabras. Entonces la repetimos, mucha gente, Shema, Israel, Yahweh vos Elohim, Yahweh Eschá. Bueno, ¿qué es Shema? ¿Qué es Israel? ¿Qué es Yahweh Elohim? ¿Qué es Echad? Porque dice la palabra que no son dos, sino que es uno. Entonces todo eso, mis amados, la verdad, le voy a decir muy sincero, tristemente, lo que ahorita mucha gente llama raíces hebreas se volvió un emocionalismo religioso. Se volvió la moda. Se volvió una moda. Y tristemente pasa. Entonces nos pasamos criticando lo que hace Roma, pero volvemos a hacer lo que hacíamos allá, religión. Y vicramente nos colocamos a repetir las mismas cosas que otros dicen, cuando no tenemos posiblemente una esencia personal. Entonces son muy importantes, mis amados. Dice, guardarás estas palabras, meditarás en ella día y noche, las en el camino, despertar, en el dormir, eh, leerás, comprenderás, meditarás, que son palabras muy diferentes.
Hay gente que no comprende la lectura y que ahí nada más en la propia lectura está todo. Saber leer con paciencia. Dice que la palabra dice que hay que correr pacientemente. Póngase a leer, hay que correr, pero pacientemente. Póngase a pensar en eso de las personas que son ansiosas. Padre, tú me mandas que corra, pero pacientemente, pacientemente hay que correr. La carrera de nuestra émuna. Entonces, pacientemente, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando uno da paso por paso bien, ya después se da cuenta que usted puso un buen cimiento y de ahí para arriba usted edifica. Pero hay gente que la edificación bien grande y se le toca el cimiento y ¡brrr! Se va todo al suelo. Y ha pasado. Personalmente, cuando salí de Roma, el padre me dijo, no te vayas para Babel. Y pasé estudiando. Igualmente fue de gran veraja que siempre me gustaba leer las escrituras. Y cada día investigar. No me gusta quedarme con lo mismo. Entonces, mi amado, ¿cómo saber? Primeramente, pues el Padre, a través de lo que es su palabra, Él lo va a guiar y va a empezar a llevarlo. Expreso también algo que hay que entender muy importante. La yashá, la salvación, es un don de Yahweh, no por obras para que nadie se gloríe. Si usted y yo no hemos entendido la salvación, de ahí para allá hacer obras de Torah, se podrían convertir en trapos de inmundicia si no hacemos las cosas bien. Dice que primeramente tenemos que encontrar el don de Elohim, la salvación, y la salvación fue revelada en el Pechá, en la estaca, porque ya después de la estaca empezamos a hacer obras en el Mashiach, porque antes, sin el Mashiach, nuestras obras se pueden convertir en trapos de inmundicia, porque en la estaca Él es el ADN perpetuo, a dos, y Él cumplió todo. Entonces, si usted y yo no entramos verdaderamente en la salvación después del Mashiach, es decir, antes del Mashiach, es que el que no entre por la puerta, pues, ¿para qué hacer una hora de Torah? Porque se podía convertir en trapos de inmundicia. Pero cuando usted entra en el Mashiach y usted muere en el Mashiach, es sepultado en el Mashiach y resucita en el Mashiach y se le abre el entendimiento, pues usted va a empezar a hacer obras de Torah en el Mashiach, para que se conviertan en las vestiduras de la Isha. Porque tenemos que adornar a la Isha. Usted y yo adornamos a la Isha con nuestras obras en el Mashiach. Revelaciones capítulo 19. Entonces es muy importante también ello, entenderlo y entonces hagamos las cosas bien,